Muy buenos días. Mientras los niños se retiran a su clase, hoy día tengo un tema muy especial. En octubre, mi esposo y yo fuimos a Jerusalén y estábamos impresionados. No solamente fuimos a Jerusalén, también fuimos a Haifa y estamos impresionados de las cosas que yo veo. A veces son diferentes a lo que van a hacer, digamos, turismo o algo por el estilo. Incluso nuestro guía era judío y nos enseñaba ciertas cosas que generalmente no enseñan a los cristianos. Y yo estaba bien impresionado de la prosperidad. Como mi primera carrera de arquitectura me impresionó de que Jerusalén tenga por ley, por código de construcción, la piedra tiene que ser la misma para construir. Entonces todas las casas, todos los edificios, todos los hoteles tienen el mismo color. Cambian las ventanas y ciertas cosas, y la estructura, pero todo es del mismo color porque es construido de la misma piedra que está en Israel. Dirán, ya se habrá acabado la piedra de la construcción, pero es lo mismo y es una belleza. Ver eso es una belleza. La inteligencia que uno ve, los diseños que uno ve, es increíble. A mí me impresionó más eso que la misma ciudad antigua de Jerusalén, donde a uno lo pasean, lo caminan, le enseñan aquí falleció, aquí vivió, aquí resucitó. Eso me impresionó a mí más, la prosperidad del pueblo de Israel y que continúe hasta ahora. Usted debe haber escuchado algún día la palabra judío. A veces lo ha escuchado en sentido negativo, a veces en sentido positivo, pero ellos tienen algo curioso, crecen y crecen. Lo curioso de todo esto es, supónganse nosotros que quisiéramos que nuestra iglesia crezca, y entonces hacemos marketing, hacemos miles de cosas para que crezca, anunciamos canal de YouTube, hacemos cadena de oraciones y todos vamos a reunir en oración. Ellos no hacen nada de eso, nada. No tienen marketing, no tienen cruzadas, no tienen campañas y hasta ahora siguen creciendo y siguen sólidos cada día más y más. ¿Cuál es el secreto de los judíos que siguen la palabra de Dios? Si usted ve claramente, tiene que jalar de los pelos el libro de Hechos y un poco de jalar de los pelos las epístolas de Pablo para decir que la costumbre pues es digamos, campañas, cruzadas, 3 leyes espirituales, un rápido convencimiento y asistencia a la iglesia. E incluso nosotros creemos que una iglesia es bendecida cuando hay mucha asistencia a la iglesia. Y no solamente eso, ahora muchos he visto cristianos que están publicando que hay un avivamiento en Kentucky, un avivamiento porque varias personas se reúnen a llorar y a cantar. Y dicen que es el Espíritu Santo que los está tocando y le llaman a eso avivamiento. Si usted lee la Biblia, es todo lo contrario, no tiene nada que ver. La Biblia no habla de cruzadas ni avivamientos para que tú puedas, digamos, hacer crecer tu iglesia, ni de estudios ni nada. La Biblia habla que el secreto es tu familia. En pocas palabras, si tú tienes que hacer algo, nomás dedícate a tu familia. No te dediques a otra cosa, no le hables a nadie en el mall, ni le hables a nadie afuera, ni repartes tratado. Lo importante es tu familia. Ahora, ese fue el secreto de Dios para levantar un pueblo que hasta ahora permanece y es sólido y es uno de los pueblos más bendecidos que hay en la tierra hoy día. Nosotros no lo hacemos. E incluso me han preguntado muchas veces qué puedo hacer con su país, con Perú, qué puedo hacer con Perú, qué puedo hacer con Venezuela. Me han preguntado venezolanos qué se podría hacer con Venezuela. Y el problema es que nosotros, como en la iglesia, lo único que hemos aprendido es a poner parches. La escuela bíblica para niños es un parche de que los niños no son enseñados en su casa la palabra de Dios. Los retiros matrimoniales es un parche porque las personas que están casadas no han aprendido a tener un matrimonio de la palabra de Dios.
Entonces hay que traer personas que le hablen de amor, crear días del día de San Valentín y todas esas cosas, porque simplemente, pero son parches, y los parches a veces parecen buenos, ¿no? O sea, como yo no siento nada en mi casa y no siento a Dios, te invito a un concierto donde te van a hacer parar los pelos de las canciones y lo hermoso que son las canciones. La palabra de Dios es totalmente diferente. La palabra de Dios es la obra de Dios que tú debes acordar, darle gracias y enseñárselo a tus hijos. Lo más importante es enseñarle a tus hijos. Tu única responsabilidad no es llevar para acá y para acá. Yo sé que interpretan Hechos capítulo 8, recibiréis poder y me seréis testigos en todas las naciones. Pero lo más importante es que eso no anula que tú seas testigo de toda la nación, que seas testigo primero, porque empieza con Jerusalén, primero a tu casa. Y ese es uno de los grandes problemas. Usted no va a ver en la iglesia familias completas. Es raro ver familias completas. Es raro ver que los hijos de los cristianos están bien. Y la razón que es, soy doctor y veo hijos de cristianos, veo hijos de pastores, veo personas que están pasando por gran problema. Y cuando he hablado con ellos, y estoy hablando de 27 años de estudio, cuando estoy hablando con ellos y preguntándole, me encuentro con lo mismo. Me encuentro con lo mismo y es bien triste. La vez pasada, hace mucho tiempo, hablaba con un niño porque me lo habían traído, porque a veces me traen a los niños como si fueran carros. Cámbiale unas bujías, todo, y me lo devuelves nuevo. Y la verdad, yo nomás veo al niño un tiempo, o sea, nunca podría usted suplantar a un padre con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico. Nunca, porque el médico, el psiquiatra lo ve y si le cobra $250 la hora, usted no va a tener ni un bolsillo, va a soportar, ni un seguro va a soportar para que vea a su hijo todos los días ese psicólogo, psiquiatra o médico. Nunca lo va a encontrar. Y por eso es tan importante entender todas estas cosas. El padre y la madre son irreemplazables. Y eso lo sabía la Biblia. Eso lo sabía la Biblia. Pero un padre tiene por eso que guardar y apreciar a Dios, guardar su palabra, alabar a Dios y eso pasarlo a sus hijos y así harías una nación grande. Nosotros nos hemos equivocado. A veces la mayoría de familias, si no usted observe, las personas que asisten a la iglesia generalmente van a ser sin familia. Generalmente la mayoría de personas van a ser sin familia y la mayoría de personas va a decir, caramba, mi hijo me salió así, mi hija me salió así y son cosas de mala suerte y mi salud es así y todo. No hay ninguna prevención, no hay ningún nada. Y la verdad es porque hemos cambiado a evangelismo, hemos cambiado a alcanzar a todo el mundo, a llenar una iglesia, a recoger lo que necesitamos para mantener toda esta institución y en lugar de dedicarnos a los hijos y a los hijos de los hijos tuyos. Y eso tiene que ver con el título, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que tú vayas por todas partes predicando, descuidando a tus hijos. Hace poco estuve haciendo evaluaciones a muchos niños, Y entonces les hablábamos de todo, le preguntábamos a todos los niños de 11 años más o menos hasta los 13 años. Estábamos haciendo evaluaciones, por eso pusimos un letrero en la oficina que se llamaba Universidad para Padres, University for Parents. Y comenzamos a hacer el estudio, comencé a entrevistar a los niños que más podía y le preguntaba a los padres por qué no hablaba con ellos, por qué no les enseñaba realmente de sexo y todas esas cosas. Y el padre dice, estamos esperando que tenga una edad apropiada para que él me pueda entender de sexo. Y yo le preguntaba, ¿y cuál es la edad apropiada? Me decía 18 años. Se está esperando 18 años. Y yo le decía, bueno, qué bueno sería que el mundo espere, ¿no? Que Satanás espere hasta los 18 años para meterle todo lo que le mete en la cabeza. Y ahora peor con algo que se llama celular, algo que se llama teléfono, donde realmente tu hijo tiene acceso a todas las bondades, entre comillas, que ofrece Satanás, pero no tiene acceso a la palabra de Dios casi o quiere tener acceso a la palabra de Dios porque lo puede tener a través de un celular. Entonces le dije, mi hijo es inocente, no sabe nada. Acuérdate, yo entrevistaba al padre y entrevistaba al hijo. El hijo tenía 14 años, este caso,
de 14 años, y lo entrevisto al niño de 14 años y lo entrevisto al padre. El padre decía que no le podía hablar, su hijo de sexo, y no podía decirle nada porque no quería romper su inocencia. El niño, la razón que yo lo veía era porque era adicto a pornografía. 14 años, adicto a pornografía. El muchacho sabía de todo y el padre todavía no le podía ni siquiera decir cómo vienen los niños, cómo se hacen los niños. No podía saber nada, ni siquiera la semillita, ni nada, no le podía hablar. Pero el niño ya lo sabía todo por pornografía. O sea, su instructor había sido el teléfono, y eso es lo que pasa. La Biblia lo que trata es evitar eso. Ustedes dirán, en el tiempo de la Biblia no había teléfonos. No, pero el principio es el mismo, que nadie eduque a tu hijo, sino tú educa a tu hijo. Nosotros lo hemos pasado a maestros de jóvenes, lo hemos pasado a escuelas dominicales, lo hemos pasado a todo, pero nosotros ni siquiera hacemos nada para educar a nuestros hijos diariamente. Qué difícil es convencer a mis pacientes o a los padres de mis pacientes, qué difícil es convencerle: ustedes son más importantes que cualquier psiquiatra, que cualquier psicólogo, que cualquier neurocientífico, usted es más importante. Mire, yo voy a ver a su hijo si es que usted le alcanza el bolsillo, voy a ver a su hijo una vez a la semana y va a ser 45 minutos. Usted lo ve todos los días. ¿No sería lógico que yo le enseñe cómo tratar a su hijo y usted beneficiar a su hijo todos los días? Bueno, ¿y cómo puede usted tratar y enseñarme? Le enseño la Biblia. Porque esa es la Biblia. La Biblia es lo más hermoso en cuanto a hacer crecer una iglesia con la familia. No una iglesia solamente con sermones que tocan tu corazón y con canciones que te hacen levantar las manos, sino realmente familias que crecen en el Señor y alaban al Señor. Y esa fue la intención. Los judíos iban a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés escribe Deuteronomio y le hace bien claro: ustedes ya van a entrar a esta tierra prometida, van a comenzar a sembrar un país que tiene que durar mucho, porque hasta ahora están en la tierra prometida ellos y necesitan eso. Ahora les quiero decir algo, el secreto acá es el siguiente, dice la palabra de Dios: ustedes tienen un solo deber, una condición nomás: sus hijos. Qué lindo sería que una iglesia dijera eso, ¿sabes? Lo único que usted tiene es sus hijos. Pero, pastor, ¿cómo llegan a mis hijos? Bueno, te tengo que entrenar para que llegues a tus hijos. O tienes que ser entrenado en la palabra de Dios para que llegues a tus hijos y poder practicar eso. Y eso fue el consejo del Señor, eso fue el mandato del Señor. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A los hijos. Eso es la religión, la iglesia hoy día. No importan tus hijos, ni siquiera importa que vengan, allá ellos. Pero vienen, te sientas tú, escuchas un sermón, te sientes muy bien y dice: ya cumplí con Dios, el resto pues a mis hijos le dedicaré oraciones. Ahora, lamentablemente es necesario a veces hacer oraciones así, pero es un parche. Porque la verdad, ¿cómo se puede arreglar mi país? No poniendo parches. Porque siempre se trata de poner parches y arreglar y hacer, o tal vez comenzar un nuevo partido político, tal vez comenzar algo. No, tienes que ir de raíz. Tienes que ir de raíz. El descuido de la educación, el descuido de los niños, tienes que comenzar desde el principio. En nuestra iglesia, en la iglesia, son tus hijos, son los niños. Hace 27 años yo no veo ninguna persona que haya crecido acá en la iglesia, con ciertas excepciones que realmente para mí son increíbles y los estimo mucho. Pero, y la razón es bien clara, a veces no hemos hecho caso al Señor, que tenemos que decirle: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Tú sabes que yo antes he hablado de esto, pero no en la iglesia. Y me han dicho: ese es el Antiguo Testamento.
no es el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Es como cuando usted va al colegio. Usted va primero a elementary, ¿no es cierto? A nido, a elementary, después pasa a primaria, y después pasa a secundaria, ¿no? Bueno, el Antiguo Testamento es elementary, primaria, secundaria, y usted no puede ir a college, que es el Nuevo Testamento, sin haber pasado por eso. Nuevo Testamento viene a ser ya una revelación más grande que hay, pero tienes que tener el entendimiento. Pero la metodología no ha cambiado en el Nuevo Testamento. Es tu familia. Tu familia es primero. No me vengan con planes grandes, ni nada por el estilo, que hagamos esto, traigamos a tal, y que predique esto, y que haga el doctor tal y tal, haga esta conferencia y todo. No, es tus hijos. Primero es tus hijos. Al que dice buenos días es a tu hijo. Con el que tomas desayuno es con tu hijo. Y el que te da dolor de cabeza no es el anciano, el adulto mayor que se molestó en la iglesia, hizo un escándalo, se largó con todos los diezmos y se robó todo. Eso no. Lo que te va a hacer realmente compungir, estar quebrado de corazón, es cuando un hijo tuyo falla. Y eso es lo que debes prevenir y enseñar a tu hijo. Lo más importante es enseñar a tu hijo y que sepan que todo esto es sabiduría, que sepan que todo esto es para que tengan largos días. Y ¿sabes qué? Cuando dicen largos días, ¿cómo será largos días? Porque Dios nos cuida y no permite que nos pase una enfermedad. No. Si usted lee la Biblia, y es lo que voy a hablar ahora en Perú, por eso me han contratado para viajar a Perú, ¿no? Voy a hablar la manera que Dios cuida nuestra salud. Porque si usted puede leer la palabra de Dios, si usted sigue cada parte de la palabra de Dios y la aplica a su vida, usted debe tener vida larga y vida saludable. Porque son consejos que tienes que poner en obra y práctica. Y si se lo enseñas a tus hijos también van a tener vida saludable y vida larga. Si no se lo enseñas a sus hijos, ellos van a depender de lo que McDonald's le ofrezca, y lo que Burger King le ofrezca, y lo que todo el mundo le ofrezca, y al final todos van a tener mala salud, todo el mundo va a caer y va a decir, bueno, es cuestión del mundo. Pero no, si puedes seguir la Biblia, si puedes entender la Biblia, si puedes meditar en la Biblia. Dice que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, y eso es saludable, porque no es un árbol que se seca, sino que tiene salud, y la mayor expresión de salud es que da su hoja a su tiempo. Por eso es tan importante entender, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. Muchos creen que es una superstición, que si leo, Dios me va a cuidar. No, los principios bíblicos están diseñados para darte larga vida, y por eso cada día estudiamos más la Biblia para saber qué está en la Biblia para poder combatir las enfermedades, porque Él nos creó, Él nos hizo, no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la palabra de Dios, y Dios sabe lo que ha hecho. Dice la Biblia, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, es lo que acabo de decir, que Él es tu creador, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él es Dios en todas partes y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Ahora, mira, hermano, yo siempre he ido a la iglesia, todos los domingos, miércoles, he estado en cadena de oraciones, todo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice
que le enseñes la Biblia a tus hijos. No, pero ellos tienen una buena maestra de escuela dominical, es la señora Johnson, que tiene una maestra de escuela dominical. No dice que la señora Johnson le enseñe, no dice que el maestro de escuela dominical le enseñe. Eso es algo que usted ha organizado, usted algo ha creado eso. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que usted le tiene que enseñar. Usted le tiene que hablar de Dios a su hijo. Usted es el pastor de su hijo, el apóstol de su hijo, el profeta de su hijo. Usted es todo. Pero por supuesto que es como, hijo, vamos a la iglesia, te aburres con 20 minutos, o bueno, en mi caso, 2 horas de sermón. No, es una broma, no voy a predicar 2 horas. O sea, te aburres con eso y ya estás bien, ya estás santificado, identificado, porque has tenido el sacrificio de levantarte el domingo e ir a la iglesia. Eso no es. Y eso no te da días largos, eso no te da paz. Lo que te da paz realmente es cuando escuchas lo que dice el Señor. Yo te mando hoy que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da para siempre. Y por eso es tan importante. Ahora, ¿cuál es el método que el Señor ordenó? Acuérdate, no es que el pastor le enseñe a tus hijos, no es que yo le enseñe a tus hijos. Porque siempre me piden, bueno, pastor, ahora lo voy a llevar a mi hijo para que le enseñe. No es el pastor, no es el diácono, no es el maestro de escuela dominical. No es. A veces la escuela dominical solamente es un entretenimiento para que tu hijo no esté escuchando, digamos, un sermón porque se aburre, pues. Y es la manera de atraer. Hay cuidado de niños, hay cuidado del otro, hay cuidado del otro. Siempre, aunque sea 1 hora, ya no tengo que ver a mis hijos. Y ese es el gran problema que ha habido en la iglesia. Porque si usted analiza las iglesias, los hijos de los hijos de los hijos no están. Están en otra parte. ¿Por qué? Porque yo nunca me tuve la paciencia de sentarme todos los días. Porque ese es el método del Señor. El Señor dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La primera cosa que tienes que hacer, guardarás estas palabras que te mando hoy. Saber la Biblia. Tener una Biblia. Pero ¿quién va a saber la Biblia? Por eso mandamos a los pastores al seminario para que estudien la Biblia. Ellos deben saber la Biblia. No, eso es el problema. Si tú crees que yo soy el único que debe saber la Biblia, ahí empezó tu caída. ¿Por qué la Biblia? Porque la Biblia es la espada del Espíritu Santo. La Biblia es la única manera que tú puedes callar, y lo puedes leer en Efesios, es la única manera que tú puedes parar a Satanás. Y por eso es tan importante entender, si tú haces crecer a tu hijo sin la palabra de Dios, no va a tener nada tu hijo para defenderse de los ataques de drogas, de esos ataques de adicciones, de los ataques de Satanás, que siempre va a atacarlo. ¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y entre esos que está tratando de devorar está tu hijo. Pero ¿cuál es la única manera que yo puedo ahuyentar a Satanás? Es con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, que cada día debo tener un estudio bíblico. Ya la mataste. Ponerle solamente el nombre estudio bíblico, ya arruinaste la enseñanza. Porque le estás poniendo que es la Biblia, es el estudio. No, es por eso el Señor dice bien claro que debes guardar la palabra de Dios en tu corazón, porque cuando hablas de la abundancia del corazón, va a hablar tu boca. O sea, no tienes que anunciar un estudio bíblico. Hoy día a las 5, a las 6 nos reunimos porque va a ser una especie de ritual donde los niños, tengo que aguantar no los 20 minutos del sermón del pastor, pero tengo que aguantar los 15 minutos de estudio bíblico en mi casa. No, es hablar constantemente en la mañana, en la tarde, al levantarte, al acostarse. Por eso lo digo yo, no lo dice la palabra de Dios. Y es el mejor método, el mejor sistema. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, porque de tu corazón sacas el buen tesoro.
De la abundancia de tu corazón habla la boca. Y si tú sabes la Biblia, constantemente vas a responder a tus hijos, vas a hablarle y enseñarle de lo admirado que estás de Dios, de lo admirado que está en la naturaleza. Pero si no lo sabes, vas a tratar de hablar de Fortnite, creo que se llama el nuevo juego. Fortnite, vas a tratar de hablar de este juego, del otro juego, para estar cool con tu hijo. Pero no se trata de estar cool con tu hijo, se trata de enseñarle de lo más grande, aquel que diseñó tu cerebro, de aquel que diseñó tu cuerpo, aquel que hizo todo. Cuando hago así no es que me falta aire, hermanos, sino aquel que diseñó el aire para que yo pueda respirar. Aquel que diseñó mis alvéolos para que pueda recibir el oxígeno, darse las vueltas y pasarlo a mi sangre y de ahí a mi corazón. Aquel que te formó en el vientre de la madre. Cada vez que hablo con mi hijo, le comienzo a enseñar eso de mi gran Dios. Y sobre todo lo que impresiona a tu hijo es cuánto lo admiras tú. Pero si es, hijo, tenemos que orar, tenemos que hacer cadena de oración, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que tener culto familiar, tenemos que tener, mira, tu hijo va a huir. Pero cuando tú hablas de amor, la palabra de Dios que has guardado en tu corazón, es algo grande. Le respondes todo a tu hijo con la palabra de Dios porque viene. Y además no te preocupes porque tú tienes doble ayuda, porque eres cristiano. Y en ese momento el Espíritu Santo lo hará por ti. Dime si no, es algo maravilloso, todo lo que Dios nos ha dado. Pero nos ha dado para que tú seas el maestro de tu hijo y no un simple maestro de escuela dominical. Tú eres el maestro. Ha habido estudios sobre escuelas dominicales, ha habido estudios sobre ministerios de jóvenes y el niño obedece más al ministro joven que al padre. Y a veces el ministro joven está medio turulato y le va a llevar otra doctrina, pero nosotros no podemos parar eso, ni nos conviene parar porque lo importante es que la iglesia se llene. Y si vienen porque le enseñan béisbol, le enseñan esto, le enseñan a pescar, le enseñan a disparar, le enseñan, entonces está lindo. Pero el problema es que tu hijo nunca va a aprender la palabra de Dios. ¿Y por qué no va a aprender la palabra de Dios? Porque no la tienes en tu corazón. ¿Y por qué no la tienes en tu corazón? Porque te han enseñado que religión es ir el domingo, saludar a los hermanos, escuchar un sermón y ese es punto, no. Una relación con Dios es relación con su palabra, es guardar su palabra en el corazón. Y cuando la guardas en tu corazón, ¿qué va a pasar? Vas a repetir a tus hijos la palabra de Dios, porque está en tu corazón. No puedes callar, ¿sabes? Pablo decía, no puedo cerrar mis labios, no puedo callar. ¿Por qué? Porque está adentro y esa palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos. Va a salir y dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Dice que la abundancia de tu corazón habla la boca. Tú sabes, hay una cosa que yo veo cuando veo matrimonios que vienen a mí. Y yo pregunto y pregunto sobre el matrimonio, escucho y me doy cuenta de algo. Que ellos no se aman mucho, porque nunca hablan de ellos. Si usted me conoce a mí, va a saber algo de mí, que yo hablo constantemente de Marisol, pero no hablo porque Marisol me da una orden que hable, sino porque Marisol está en mi corazón, llena mi corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Yo ni sé cómo se llama su marido, yo ni sé cómo se llama su esposa, porque simplemente viene usted acá tal vez a la iglesia para descansar de su marido o para descansar de su esposa. Y lamentablemente ese es el problema. El problema es que no nos damos cuenta. Mira, por decirte, habla con una abuelita. Dime si la abuelita no tiene en su iPhone 500 fotos de los nietos. Dime si no puede y te los pasa y te lo enseña por nombre y mira los ojitos y mira todo. Y has visto niños que a veces te ponen la foto y tú haces, uy, como decir ese niño, y para la abuelita es el más bello del mundo. Es lo más lindo, no hay muchachito más, aunque son monstruitos, no hay muchachito más bello que el que está en esa foto. Y te habla y todo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo la abuelita? Está hablando de la abundancia de su celular, no, de la abundancia de su corazón. Está hablando, porque realmente eso es lo que tú tomas fotos, lo que tú tienes. Revisa un teléfono y ve qué es lo que tiene más.
Y te puedes dar cuenta que es la abundancia del corazón. Para eso me sirve a mí cuando le pido a mis pacientes chiquitos que traigan sus celulares. Yo voy a revisar sus celulares con él, no para juzgarlo, sino para darse cuenta que no hay ni una foto de su mamá ni una foto de su papá. No hay nada. No tiene familia. Hay un test que nosotros hacemos que le dice, dibuja tu familia haciendo algo. No tienes idea cuántos niños dibujan a todos menos a él. Porque no es parte de la familia. Porque nadie le habla. Nadie le escucha. ¿Cuándo te hablan? No, cuando me han botado del colegio, cuando me han agarrado del colegio, cuando me han hecho eso, cuando me han puesto una F, ahí me hablan. Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer para que mi papá me hable? Sacar F. Pero es la única manera que me habla. Es la única manera que está preocupado por mí. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, se te va a salir. Vas a hablar constantemente. Vas a decir constantemente si la amas. Y las atarás como señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hablé de Venezuela, hablé de Perú, hablé de todo. Yo pienso... El problema del Perú es haberse acercado a la religión y no a la palabra de Dios. Yo pienso bien claro que cuando nosotros dejamos la palabra de Dios de lado, dejamos nuestra sabiduría, dejamos nuestra inteligencia. Y eso es lo que veo yo en Israel. Israel es un pueblo sabio, donde al niño a los 12 años, 13 años se le enseña memorizar el Salmo 1, aquel hombre que no se sentó en sillos escarnecedores, sino que la ley de Jehová es su delicia y la medita de día y noche. Y le enseña que cuando hace eso, algo pasa en su cerebro, que todo lo que hace prospera. Vienen las ideas, vienen todo. Y como siempre he dicho, el país más pequeñito del mundo tal vez, no hay países más pequeñitos todavía, pero es el que tiene más premios Nobel. Y eso es palabra de Dios. Eso es el Bar Mitzvah. Eso es meditar la palabra de Dios. ¿Qué edad? 12, 13 años. Hablando con él. Pero ese es el secreto, porque el Bar Mitzvah es moderno. El Bar Mitzvah no había en la época de Moisés ni nada. Lo que habían eran padres que hablaban mañana, tarde y noche la palabra de Dios. Y ellos entendían. Lo único que van a heredar mis hijos de mí es sabiduría, es inteligencia. Pero inteligencia, ¿qué? ¿Tus genes? ¿Va a ser tus genes? No. Miren lo que dice la palabra de Dios. Guardadlo, pues, está hablando de la palabra de Dios, y ponerlos por obras, porque esta, la palabra de Dios, es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo. Yo hace poco estaba escribiendo y hablando, uno de los problemas que hay en mi país, en Perú, es terrible. Hay gente que sufre porque ha habido mucho robo en los gobiernos, mucha corrupción en el gobierno. Y la gente ha sido descuidada, los pueblos han sido descuidados. Y están dolidos, no tienen qué comer, no tienen nada. O sea, es terrible, no tienen agua, no tienen desagüe. Es terrible cómo están. Y entonces, ¿se le acerca un cristiano? No, no hay cristianos por ahí. Es que poner una iglesia ahí, pues no hay fondos. Tal vez un misionero mandamos, pero ni los misioneros hay. No hay nadie, no hay cristianos. Imagínate, ¿a quién van a encontrar dentro de su amargura? Encuentran a uno que la solución es matar a los millonarios. La solución es ponerle bomba a todas partes. Destruir Lima, que es la que te ha robado todo el dinero. Se encuentra con una persona que ha sido entrenado porque hemos tenido el Sendero Luminoso y ha resurgido ahora en el Congreso el Sendero Luminoso, ha resurgido todo. Y están utilizando lo mismo, matando, robando armas, están utilizando lo mismo. Y estas personas marchan por ellos, dan su vida por ellos. ¿Y por qué dan su vida por ellos? Porque en medio de la necesidad, el único que se acercó a cubrirlo, el único que se acercó a darle de comer, el único que lo visitó dentro de su desgracia, fue un senderista, no fue un cristiano. Los senderistas hacen más trabajo que los cristianos en Perú, lamentablemente. Ahora imagínate si nosotros hubiéramos aprendido
a enseñarle a nuestros hijos, no solamente en las iglesias, en los templos, sino a nuestros hijos. Nuestros hijos estudian con aquel que tiene necesidad. Nuestros hijos ven a aquel que tiene necesidad. Y nuestros hijos que saben la palabra de Dios, se lo hubieran dicho, se lo hubieran enseñado. Quieren cambiar al Perú, quieren cambiar Venezuela, quieren cambiar Cuba. ¿Sabe lo que tienen que hacer? Que las iglesias cambien a enseñar a los hijos de lo que asisten. Y será algo totalmente grande. Algo que usted ni se imaginará. Ahí recién usted verá lo que es un avivamiento. ¿Sabes qué es un avivamiento? Padres hablándole de la palabra de Dios a sus hijos. ¿Sabes qué no es avivamiento? Un montón de gente llorando porque alguien toca una canción. Pregúntale, ¿dónde están los hijos de aquellos que cantan? ¿Dónde están los hijos de aquellos que lloran? Porque lo más importante que Dios te ha dado es el matrimonio y tus hijos. Y Dios quiera que lo puedas entender. Nosotros no. Nosotros tenemos que crear ahora iglesias para todo tipo. Iglesias para divorciados, iglesias para gays, iglesias para todo tipo tenemos. Son parches que ponemos. Pero nunca regresamos a lo que nos enseña el Señor. Si te vas a casar, si tienes hijo, piensa en esto. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. ¿Cómo lo puedo hacer? Léela. Cómprate una Biblia y léela. Y conforme vas aprendiendo, transmísela a tus hijos. Pero no le pongas títulos. Culto familiar. No le pongas títulos. Estudio bíblico en la casa. Habla constantemente. ¿Cuándo? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, no es una llamada de atención, es una manera de traer un avivamiento a este mundo. Dice, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y Dios quiera que pueda entender que usted es la solución. Ahora, ¿cómo puede entender usted que es la solución? Pregúntele al Señor, Señor, he escuchado esto hoy día, este reto, y es con mi familia. Señor, no tengo a nadie en mi familia ahora. Y tal vez nadie me va a escuchar. Déjaselo eso al Señor. Déjaselo. No tienes idea cómo el Señor te trae las oportunidades para hablarle a tus nietos, para hablarle a tus hijos, a tus hijas, para hablarle a tus amigos, para sacar del buen tesoro de tu corazón y dárselos a ellos. Dios quiera que me haya entendido. No mire la paja del vecino, sino la viga. En pocas palabras, no mire si algún hijo está mal o está mal. Mira a tu hijo nomás. Dedícate el tiempo a él. Dedícale tiempo al Señor, a la palabra, y transmítesela a tu hijo. Acuérdate que esa es tu sabiduría, esa es tu inteligencia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por el mensaje de hoy día. Señor, te doy gracias por el Deuteronomio. Te pido por cada padre aquí, por cada madre aquí presente, Señor. Planta esta palabra en sus corazones y que podamos ver ese avivamiento acá en Hialeah. Y no solamente en Hialeah, sino en todo el mundo, Señor. Ese avivamiento que es tuyo, Padre, que nuestros hijos alaben al Señor, que nuestros hijos sirvan al Señor. Todo esto te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer y Dios quiera que los pueda ver muy pronto. Bye bye.